Hola, ¿cómo están queridas amigas y amigos de nuestro programa Deliberaccionando de todos los lunes a las 21 horas? Soy Felipe Durán. Estamos con Carlos Chico, psicólogo invitado especial para esta asamblea de hoy. Lunes 23 de octubre estamos absolutamente en vivo para todas y todos ustedes. Compartan el enlace para que más gente pueda seguir el programa. Muy interesante el día de hoy lo que vamos a trabajar junto a Carlos Chico, que no ha tenido la gentileza de participar con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Hola Felipe, gracias por la invitación. Como interesante conversación que podemos tener hoy Muy, día. muy interesante. La verdad que el trabajo que hace Carlos, ya nos va a explicar, es un trabajo que está muy relacionado con la psicología, pero también un enfoque bien especial dentro de la psicología y que tiene que ver también con, bueno, darle todo el crédito, ¿no es cierto?, a lo que le pasa a las personas, a esa realidad que cada persona tiene dentro de sí mismo, dentro de sí misma, como un elemento de juicio central para comprender al otro, a la otra, ¿no? A modo de introducción lo señalo para que quienes estén más interesados o interesados puedan también participar con sus comentarios, con sus dudas, con sus acotaciones, ¿no? Este programa, como siempre hemos explicado, en el formato de asamblea, a esta hora de asamblea, es un programa abierto a público para que las personas puedan participar sin distinción alguna, sino más que el respeto a los demás, ¿ya? Así que, Carlos, ¿qué te parece si tú, bueno, nos haces una breve presentación de ti mismo, de Nárrate, ¿verdad? Que es la organización en la cual tú participas, y así a manera de introducir para que la gente también vaya conociéndote y sabiendo un poco esa conexión que hay, ¿verdad? Entre la narración y Carlos Chico como profesional que tiene seguro también mucho que contarnos. Ya, siempre es difícil presentarse, ¿cierto? Claro, Eh, Les pero se cuento un puede poco, a ver, empezar por de alguna forma. de alguna forma, ¿cierto? Siempre hay una manera de partir la historia. Así es. Me gustaría partir así contándoles que, bueno, mi nombre es Carlos, soy eh, de profesión psicólogo, trabajo en la ciudad de Talca. Es importante para mí plantear eso porque no es lo mismo construir desde lejos del centro. Ajá, correcto. Y trabajo desde una mirada, desde una forma que dentro de la psicología o las ciencias sociales se ha llamado terapia narrativa o prácticas narrativas. ¿Y de qué se trata esto? Es una forma de hacer abordaje psicosocial poniendo el acento sobre los relatos que tenemos las personas y las comunidades, porque pensamos que los relatos, las historias que tenemos, son nuestro marco de comprensión, son nuestro marco para poder interpretarnos, interpretar la realidad, interpretar nuestras relaciones. Entonces las historias que tenemos a la mano son muy significativas para la vida que podemos hacer. Y uno podría decir así como, entonces basta contarse la historia que uno quiera, ¿cierto? Pero las historias son sociales, entonces tenemos algunas historias que están más disponibles, otras que están invisibilizadas, oprimidas, y algunas otras que yo digo siempre tienen mayor prensa y mayor publicidad. Y eso determina cómo podemos mirarnos, cómo podemos interpretarnos, qué podemos decir de nosotras y qué no podemos decir. Desde ahí trabajamos con Narrate, que es una agrupación de profesionales que trabajamos desde las prácticas narrativas, desde el teatro espontáneo especialmente y algo del psicodrama, haciendo especialmente formación en prácticas narrativas y en terapia narrativa en Latinoamérica. Tenemos un diplomado que ya tiene unos años que venimos dando desde Narrate y que tiene estudiantes desde México hasta Chile, así como México, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina. Y además hacemos trabajo psicoterapéutico, hacemos trabajo en psicoterapia, trabajamos haciendo intervenciones sociocomunitarias, especialmente con metodologías participativas, y tenemos toda una experiencia de trabajo que nos tiene muy contentos de construcción de memoria social.
Magnífico. Es una reseña del enfoque que trabajan ustedes en Narrate. Importantes antecedentes de destacar también, Carlos, de lo que tú mencionabas, también en la parte académica. No solamente ustedes han trabajado en la práctica narrativa, en la psicoterapia, sino que además han podido desempeñar aportes en el conocimiento mismo de este trabajo, de este enfoque, ¿no? Destacable. Claro, claro, sí, sí. Sí. Yo llevo, ¿En Latinoamérica nos has quizás contado? no es mi identidad, ¿Mm? no es mi identidad habitual de presentarme, pero yo soy docente también universitario hace ya un montón de años, así como más de 15 años. Pero mi trabajo más fuerte de docencia tiene que ver con el trabajo desde organizaciones más independientes, más autogestionadas. Ya. Ahora, bueno, en estos temas de la psicoterapia y del enfoque comunitario que tú nos has mencionado, ¿tú encuentras que es la tendencia que se está dando en la atención psicológica hoy en día en Chile o es más bien la excepción de este enfoque que ustedes le dan? Sí, quizás me voy a extender un poco más, así como en tu pregunta, ¿sí? ¿Cierto? En Chile la política de salud mental, la política pública de salud mental, tiene una orientación de salud mental comunitaria. Entonces uno podría decir que debería encontrar eso en las prácticas concretas del hacer, de trabajo psicosocial, en los organismos públicos, en salud, por ejemplo. Pero nos encontramos que estamos lejos de eso y los modelos de intervención son básicamente biomédicos, o sea, están centrados en la mirada médica y la mirada de la enfermedad y dejan muy afuera el trabajo comunitario. Cosa diferencia que hace la narrativa que pone, si bien hace trabajo, no hace una distinción tan clara entre el trabajo psicoterapéutico y el trabajo comunitario, porque piensa que la construcción de identidad personal es un logro social. Entonces, hacemos esa vinculación y que no es la única perspectiva que hace esa vinculación, ¿cierto? Pero si lo comparamos con lo que suele pasar en la realidad nacional, estamos lejos de hacer prácticas de salud mental, por ejemplo, comunitarias, donde hay daños importantes del entramado social que nunca nos hemos hecho cargo. Claro, y eso responde a la vez a una forma de vida también bastante especial, ¿verdad? Donde las personas viven cada vez más separadas unos de otros, con sendas rejas, ¿verdad? Con muros divisorios, con barrios que viven lo más alejado de la pobreza y que finalmente el encuentro entre vecinos, entre vecinas, a nivel territorial me refiero yo, se ve cada vez más difícil porque además se da el problema en que muchas comunidades tienen directivas, por ejemplo, de juntas de vecinos, sin embargo, las personas que llevan adelante el trabajo son justamente los dirigentes o dirigentas y con mucha delegación, ¿verdad?, de funciones por parte de la vecindad y realmente poco encuentro, poca reunión y poca participación en términos organizativos y que eso también obedece a una forma de vida actual, como decía al principio, pero que además es súper contradictorio porque nos quejamos un poco de que estamos inseguros o que estamos solos, pero al mismo tiempo nos juntamos o nos unimos solamente para hablar de un problema de seguridad, pero no hay una práctica cultural recientemente en los últimos tiempos, una práctica que nos lleve a lo social, ¿no? Al revés. Pero decir también que Chile no siempre fue así, que esto fue un quiebre producido principalmente por la dictadura militar, en mi opinión, donde se entró a dividir a las personas entre los buenos y los malos, los comunistas, los anticomunistas, etcétera, etcétera, los patriotas y los no patriotas, y que finalmente fue una herida que todavía no sanamos en el corazón de nuestra sociedad, en mi opinión. Claro, yo comparto esa opinión, o sea que hay algo, no lo pienso tanto como herida, ¿cierto? Trato de salir de esa noción, pero sí lo veo como que hay un efecto de la dictadura, fue la desconfianza en el otro, en la otra. Entonces eso imposibilita la construcción del llamado social y hemos tenido acercamiento hacia eso, esto de
de conocer al vecino, a la vecina, de poder conversar con la vecina, a la vecino, poder generar acciones conjuntas. Y bueno, la política pública que se ha dado en los últimos 30 años tampoco ha ayudado mucho a reparar eso, ¿cierto? Ha favorecido una vinculación entre el ciudadano y ciudadana como una lógica más asistencialista. Tenemos una ley de participación así como nueva, así relativamente nueva, que ya tiene su año, pero La todavía estamos 20.500. lejos de la 20.500, pero todavía está lejos de ser una ejecución concreta en la realidad. Y yo creo que tiene que ver con que en la práctica concreta, comunitaria, territorial, nos ha hecho un trabajo que tiene que ver con articular, entramar vínculos, generar relaciones entre las personas. Esto supone, me imagino yo, como tú dices, los vínculos, esto supone ir mucho más allá, ¿verdad?, de la simpatía o la antipatía preliminar que siente cada persona respecto del otro, de la otra, ¿no? Porque a veces no Claro, pasa esa barrera, tiene o que sea, ver me cae mal y llegamos hasta ahí nomás. sí, o sea, tiene que ver con convivir con la diferencia. Ajá, a ese punto quería llegar. Sí, es muy interesante esto ¿Cierto? de convivir con la diferencia porque justamente el lunes pasado nosotros vimos el tema acá en De Liberación, vimos el tema del conflicto del Medio Oriente, ¿no? Entonces nos decía el especialista de que finalmente en muchos países finalmente no se trabaja con la diferencia, sino que se combate la diferencia. Claro. Entonces, ese es la base, finalmente, el rechazo de una persona a la otra por ser distinto, distinta, es finalmente el antecedente de lo que después se transforma en una bomba, ¿no? Sí, Y me claro, parece o que ahí sea, está el área chica del acercamiento entre las sí, sí, personas. sí, sí, quizás tiene más arista ese ejemplo, No, claro, pero lo muchas que más. sí, sí, Sí. pero claramente tenemos afinidad así por lo homogéneo, por lo igual. eh, y construir entramados sociales, convivir con la diferencia, con la otra edad. Yo siempre suelo decir en mis clases, así como en una suerte de ironía, dice, la forma más fácil de armar un grupo es construirle un enemigo. Ya, ¿Cierto? Y la gente se va a agrupar en relación a ese enemigo. claro. En vez de armar grupalidad desde la heterogeneidad, que ahí es donde aparece la riqueza de lo social. Pero yo tengo una pregunta ahí, Carlos, porque que no se me ocurre ahora, sino que es una pregunta que he tenido de tiempo atrás. Y es que, a ver, si miramos desde los cinco sentidos, yo veo una persona, un otro, que es distinto de mí, físicamente distinto. Eh, ¿Cómo puedo pensar que soy igual a esa persona si mis cinco sentidos me están diciendo que somos distintos? No es una pregunta que me convoque a mí, ¿eh? No, no la hago así como con el corazón, porque yo sé la respuesta en el fondo. Pero es como para provocar también el debate, es decir, ¿cómo le decimos a esa gente que ve al otro distinto, visualmente, auditivamente, etcétera, etcétera, pero que en el fondo tenemos que eso es una riqueza y que no nos debe producir rechazo? ¿Cuál sería el aprendizaje que tú crees se podría descubrir ahí? Yo tomo la perspectiva de la, como podríamos decir, la alteridad radical, así como que todos somos distintos. Lo que pasa es que homogenizamos cierta forma de ver a las personas y decimos que somos iguales con el otro, pero cuando conocemos un poco más de la singularidad, aparecen diferencias, así como a todos nos pasa de repente conversando con alguien que nos parece muy cercano, muy cotidiano, y nos sale con algo que nos sorprende y nos diferencia de él o de ella. Eh, yo creo que tiene que ver con abrirse a la diferencia, a dejar de apelar que en realidad tenemos que buscar esta universalidad, sino que tenemos que convivir como una multiversidad. O sea, hay varias historias que nos constituyen, hay varias historias, marcos culturales, diferencias
diferencia biológica, así. Porque eso es muy radical finalmente, porque si nosotros retrocedemos, y estoy juntando, perdón, los temas de este programa de hoy, de esta asamblea de hoy, ¿no es cierto?, con la del lunes anterior, y también me lleva a estas reflexiones. Por ejemplo, finalmente esto de la diferencia, cuando no se trabaja bien, cuando no se sabe guiar, cuando no se producen los encuentros, no se intencionan la valoración del otro, la valoración de la diferencia, ¿no es cierto?, ir más allá de la tolerancia, más allá de la integración, o sea, ir al plano de valorar lo distinto, es en otros tiempos de la humanidad, de nuestra humanidad en el siglo pasado, generó finalmente esta desigualdad ya a un extremo de decir nosotros somos los superiores y ustedes son los inferiores, y en nombre de esa subjetivación finalmente se arman guerras y se asesinan la gente. Sí, y esa es la manera, quizás, cuando uno lo ve así como en la situación Palestina-Israel, es más evidente, ¿cierto? La guerra, así. Pero desde la perspectiva, así como si lo miro desde las narrativas, esto es cotidiano. ¿Ya? Hay ciertas historias, ciertos relatos, ciertas historias que solemos validar. Y cada una de esas historias, si nosotros, voy a poner un relato que se nota muy claro, así como el relato, tenemos un relato hegemónico sobre que hay diferenciación de género, así como que hay hombre y mujer, ¿cierto? Es el relato, la historia hegemónica sobre esto. Y eso se ha impuesto. Y esa historia pone en tensión que hay otras vidas que no pueden ser vividas y deja otros relatos oprimidos, otras experiencias subjetivas que no pueden ni siquiera tener palabras para poder llamar a qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sintiendo. En el caso Entonces, de la persona que si no uno se lo ve, identifica ni con hombre ni con mujer. claro, Queda claro, fuera. alguien que está fuera de otro relato, que está fuera de ese relato hegemónico, tiene dos experiencias al menos. Tu vida no merece ser vivida, ¿sí? Está fuera del marco. Y la otra es que muchas veces no tiene cómo contarse Claro, su vida. claro, porque no hay una Yo he aceptación. trabajado harto con... ¿Cómo? No, prosigue nomás, prosigue. Has trabajado harto con, dijiste. Con diversidades sexuales, disidencia, y me sorprendió en una conferencia que estábamos haciendo, un hombre ya mayor, sobre 55 años, dice, él dice que es gay y nos dice que bueno, ahora él piensa así como, cuando tenía 8 años no tenía ni siquiera palabras para poder ponerle nombre a mi experiencia. No había una historia para poder ponerla. Y cuando las hubo, eran todas de descalificación. Esto era como, era el maricón que se reían de él. No habían historias posibles para que su vida fuera vivida. Correcto. Es una anulación Entonces, del otro al eso final. nos pasa eso nos pasa en la cotidianidad. Las historias nos dan la posibilidad de que siempre las historias están en disputa. Hay ciertas historias que están siendo tienen mayor dominancia, ¿cierto? Y que como las historias son nuestro marco para poder interpretar el mundo, son nuestros lentes, nos permiten ver otras cosas y invisibilizar otras, y valorar algunas y denigrar otras. Exacto, pero Por eso es siempre importante en la esa diversidad. antípoda, Carlos, siempre en esa antípoda que la mente humana siempre requiere de asumir una cuestión porque está rechazando lo otro. Siempre tiene que ser en esa antípoda. Acepto algo porque No, yo no rechazo lo creo, demás. O eso es más no, bien una yo creo inmadurez que de vida. no, o sea, no sé si yo no estaría lejos de plantearlo como una cuestión madurativa, pero yo creo que son fenómenos sociales. Hay ¿Ya? formas culturales que han prevalecido sobre cómo entender la realidad social. Entonces estamos nosotros y ellos, como en esta lógica, así eso podríamos decir es la forma hegemónica, el relato dominante para entender lo diferente.
Ujú. La Pero hay lógica otros amigo relatos, como enemigo. la multiversidad, la multiplicidad de mundos. Hay otra historia para contarnos la diferencia. Lo interesante no es que haya una historia hegemónica, que hay que sean varias historias, que me pueda poner varios lentes para poder mirar las relaciones, mirar a las otras personas. Ujú. Ya, bueno, ahí tenemos una idea fuerza súper destacable, queridas amigas y amigos que nos siguen a esta hora en el Deliberaccionando número 27 del 2023. A esta hora de asamblea estamos con Carlos Chico, psicólogo, revisando parte del trabajo que han hecho ellos en Nárrate y revisando, por supuesto, aquellos puntos más difíciles de aprender como sociedad, como individuos, y poder sacar aprendizajes válidos para mejorar la convivencia entre las personas. Como por ejemplo lo que acaba de decir Carlos, de que no haya una sola historia hegemónica predominante que inhiba al resto de las historias, al resto de los relatos, al resto de la forma de ser de cada cual, sino que haya diversidad de historias, pequeñas historias, distintas entre sí, pero que cada cual sea capaz de ponerse los lentes adecuados para leer esa historia, ¿no? Y que ese sería, digamos, de alguna manera un esfuerzo desde cada ciudadano, desde cada ciudadana, para no ver el mundo en blanco y negro, ¿no? En antípodas, en opuestos, finalmente en la lógica amigo-enemigo, como decía Carl Schmitt, ¿no? Sino que sea finalmente una aceptación que no viene necesariamente, creo yo, desde el aprendizaje automático de las cosas, sino que viene justamente del esfuerzo en tratar de leer al otro, a la otra, saber cuál es su mundo y finalmente valorarlo porque aprendemos a hacerlo. Porque claro, casi todos hemos sido formados, nosotros que tenemos unos añitos ya, hemos sido formados en una mirada dominante, ¿no? Una mirada hegemónica, una mirada particular de las cosas, un ángulo de la vida, un pedazo muy reducido de la realidad finalmente. ¿Crees tú que sería aconsejable en ese sentido, Carlos, que cada cual se disponga un poco a... Quiero decir, quiero preguntar, ¿cómo superar el prejuicio que cada uno tiene? No sé, por ejemplo, un prejuicio con la gente migrante, o un prejuicio con la gente que es homosexual, o un prejuicio contra la gente que es muy religiosa. No sé si podríamos aproximarnos algo de cómo cada uno podría dar un paso más adelante en esta mirada diversa de la realidad. Es difícil dar recetario en eso, ¿cierto? Y si lo hiciera así, me pisaría la cola con lo que estoy planteando, así, porque ese recetario podría ser otro relato hegemónico, te das cuenta de que hay que hacerlo así. Lo que yo podría decir que lo más Claro, probable es que sería pueden otra haber múltiples normatividad. formas de hacer eso. Sí, pueden ser múltiples formas de hacer eso. Lo que yo te puedo contar es que desde mi experiencia lo que ayuda es convivir con esa diversidad. Es como, en vez de ponerla al otro lado de la vereda, es cruzar la vereda. No significa que me voy a quedar en la otra vereda, pero poder convivir en esas otras comprensiones del mundo. Claro, es que eso que tú acabas de decir no significa que me voy a quedar en la vereda. Quizá mucha gente con prejuicio cree que aceptar la diversidad, lo distinto del otro, significa que uno va a entrar también en lo mismo. Ejemplo, la mirada del conservador, ¿no es cierto?, que dice que, bueno, la persona es conservadora cuando no solamente tiene una postura frente a un tema, sino que hace todo lo posible para bloquear los mecanismos que permitirían que eso suceda. Ejemplo, el aborto. Yo, el conservador no le basta con estar en contra del aborto en su propia vida, ¿no? En su propia relación de pareja, en relación a su propia descendencia, sino que además quiere que no exista la posibilidad de que otros puedan practicar. Esto siguiendo la definición de conservador de Hayek. Ni siquiera estamos hablando es decir, de un liberal, como ve lo conservador. Entonces, ¿por qué digo?
Porque finalmente cuando tú entras en esa posibilidad, ¿no? De vivir tu vida de una forma, aceptando que otros vivan la vida de otra forma distinta, sin que eso a ti te influya, también creo yo, no sé en tu mirada, pero creo yo que también tiene que ver con justamente esas certezas que cada cual puede tener para conducirse en medio de la diversidad o en medio de lo distinto, sin sentirse como amenazado o atacado. A mí se me ocurre que muchas veces son reacciones Es que, a ver, que se siente es amenazada que la yo creo que persona. es complejo. O sea, yo creo que es que cuando lo plantea así, lo plantea y estático. Y yo creo que es dinámico y siempre está en disputa. Uh-huh. Siempre los relatos, siempre las formas de comprensión del mundo van a estar en disputa. No vamos a llegar a un acuerdo. Y me parecería muy pobre que eso pasara, así como, ya aquí, esta es la regla, va a estar en disputa, va a estar en movimiento. Entonces, la dificultad que uno podría tener con el pensamiento conservador es que dice, esta es mi forma y es la única forma. ¿Cierto? Y entonces instala esta idea de la unicidad. Este es el mundo, este es mi mundo y este es el mundo así para todos. Aunque él lo plantea así, el conservador, no dejan de existir los otros mundos, no dejan de existir los otros relatos. Entonces, el tema es, no tiene que ver tampoco con la aceptación de la diferencia, porque eso lo pone a las otras personas en un lugar así de valor, así de ya, tú acepto tu vida. No, si yo voy a seguir existiendo aunque tú no me aceptes. Entonces, la disputa es que pueden haber muchas formas de comprensión de vida a la vez. Y digo que es una disputa porque esto no funciona en una dimensión subjetiva, pero en una dimensión política también. Por supuesto. Y hay que ir a disputar esa posibilidad de pensarse como múltiples vidas. Claro, en este caso, en este ejemplo, la disputa, o sea, por algo se aprobó la ley, por ejemplo, de aborto tres causales, porque finalmente deja la posibilidad abierta a que la persona que necesita hacerse un aborto lo pueda hacer bajo esas tres causales, pero también deja la posibilidad que la persona que no quiere hacerse el aborto, que quiere tener ese hijo de todas maneras, también lo puede hacer. Claro. Entonces, ese consenso legislativo finalmente es el que permite la expresión de las distintas formas. Un punto sí. Lo que permite la expresión de la distinta forma no es lo legislativo, es que eso se vuelva acción. Por eso es complejo, ¿cierto? Tenemos ley de aborto a tres causales, pero los profesionales que trabajan en salud pública pueden tener objeción de conciencia. Entonces eso deja Claro, sin aplicabilidad la ley. Entonces, claro, y que hay que ser súper, para mi el gusto hay mismo que ser súper sentimiento cuidadoso en conservador. esto porque el discurso, sí, sí, entonces hay que ser cuidadoso en eso porque podemos decir, sí, tenemos unas leyes progresistas y vamos a hacer leyes progresistas, pero si no logran transformarse en vida vivida, no tienen impacto en esto. O sea, la chica que quiere hacer un aborto sigue teniendo el mismo problema antes de la ley. Claro, es que la aplicabilidad en este caso de la ley, bueno, como tú dices, la objeción de conciencia es uno de los factores, pero otra, claro, también puede ser la misma voluntad de la chica, que sabe que está el mecanismo o alguien le dice que está el mecanismo, pero decide por ella misma no ocupar el mecanismo, porque ya Sí, sería una opción pero ya individual. tiene, pero sí, claro, no, sí, también, pero lo que quiero plantear es que para que las chicas puedan tener esa opción individual, esto tiene que accionarse. No basta con que, por ejemplo, si en una región todos los profesionales de la salud pública que podrían ejercer ese tratamiento se declaran objeciones de conciencia, esa chica no tiene la posibilidad de elegir tan libremente. Claro, y más aún si se considera esta objeción de conciencia que propusieron ahora último los republicanos, Que puede ser hasta institucional. que es institucional, que eso ya es una cuestión impresentable. O sea, como que la institución dice que no, nosotros no, como institución, es como si fueran un ente pensante. Eso ya es una cuestión extrema. Sí. Ahora, volvamos, Carlos, a estos temas que tienen que ver también con el trabajo que han hecho ustedes en relación a la memoria, de cómo la persona es capaz de relatar
¿no es cierto?, un hecho doloroso, a propósito, por ejemplo, de los 50 años del golpe militar, un hecho doloroso, la desaparición de un ser querido, la tortura, por ejemplo. ¿Y cuál es la experiencia que ustedes pueden transmitir, ¿verdad? Los aprendizajes que pueden transmitir en relación a estas narraciones de la memoria. Sí, quizás es necesario partir poniendo en la mesa así cómo estamos entendiendo la construcción de memorias. Y nosotros desde nuestro trabajo entendemos las memorias como construcciones, como una acción social. Eso quiere decir que la memoria es dinámica, las memorias no son quietas, sino tiene que ver mucho bien con lo que estábamos conversando recién. Así, la memoria no es que, ya, ahora esta es la memoria, aquí la guardamos y la atesoramos. La memoria siempre es dinámica, siempre está en disputa, siempre es precaria en ese sentido. Y siempre es una acción hecha en las relaciones sociales, en los contextos culturales, políticos, y es una forma de construir desde el presente y en el presente. La memoria, uno siempre asocia la memoria al pasado, ¿cierto? Pero la memoria en realidad siempre se construye en el hoy. Es una forma de mirar nuestro pasado, pero es una construcción para hoy que nos va a ayudar a mirar hacia adelante. ¿Cierto? Entonces, pensamos la memoria como una acción social, como que se construyen las relaciones. No es un logro, no es un fenómeno intrapsíquico, no es un fenómeno que le vamos a preguntar a las personas qué recuerdan. Porque aquello que recuerdan se construye en relaciones sociales. Incluso cuando yo le pregunto qué recuerda, ya estoy poniendo en juego toda esta dinámica social que vuelva a la memoria una acción. Entonces, claro, nosotros hemos hecho un trabajo ahí. Dime, perdón. Sí, es el hecho de que, claro, lo que recuerda la persona dentro de la interacción social supone experiencias de interacción positivas y negativas, en términos de que para la persona que fue víctima de tortura, que haya también gente que, al menos si no se relaciona físicamente con esas personas, al menos a través de redes sociales, se pueda enterar también de esa interacción contra la memoria, contra el recuerdo, contra la veracidad de la experiencia, etcétera, etcétera. Lo cual debiese complejizar y revictimizar también el mismo recuerdo y el dolor que lleva la persona. Estoy pensando en familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por ejemplo. Que es un concepto en disputa la memoria hoy en día. Hay negacionismo también, niveles altísimos. Y va a serlo siempre una disputa. Si no por celebrar los 50 años esto se resuelve, te das cuenta, vamos a tener que mantener y construir esta memoria viva. Entonces, nuestro trabajo con las personas, por ejemplo, represaliadas políticas que han vivido tortura o que han vivido los efectos de estos familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, es construir esa memoria para poder ser puesta en testimonio y poder darle, que pueda ser relatada para poder hacerla circular en contextos sociales. ¿Cierto? Esos relatos son importantes. Son importantes porque permiten hacer la actualización de la memoria en el presente y ponerla en la acción social, en la relación con otras personas. Claro, yo he leído libros del tema y una de las formas de justamente de reivindicar la memoria, no sé, del papá, por ejemplo, que fue ejecutado, es justamente a través del relato del hijo, de la hija, del sobrino, ir construyendo finalmente lo que fue la vida de esa persona, lo que hizo, sus gustos, sus penas, sus alegrías, y finalmente de esa manera, desde el presente, darle vida a una persona que el sistema político de la dictadura quiso eliminar. Digamos, quiso eliminar con un cuerpo, pero también quiso eliminar un recuerdo, una trayectoria, ¿no? un existir. Claro. Y que eso es lo que finalmente mantiene también y le da también a los familiares una cierta tranquilidad de poder decirle a la sociedad, momento, aquí este fue mi tío,
este fue mi papá, esta fue mi hermana, y justamente mantener vivo en el presente a través de esos relatos lo que fue la existencia humana que se quiso borrar con las balas. Claro, pero esto es algo que, totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, pero esto es algo que no solamente está puesto en las personas que fueron víctimas, que perdieron a alguien, porque si no, responsabilizamos solamente a ese grupo de personas como las responsables de construir esa memoria. Todas somos responsables de construir memoria. Todas recibimos los efectos de la dictadura. No necesariamente tuve que tener a alguien involucrado directamente en la represión política. No. Entonces, y desde ahí, ¿por qué lo traigo? Porque ahí también podemos construir esas memorias. Porque algo que quizás a veces no ayuda es construir solamente estas memorias que podría, entre comillas, así como heroicas, así. ¿Cierto? Y lo relevante también es construir todas estas memorias que conviven así. Como te decía, en el año 2019 hicimos un trabajo re interesante con la Corporación Ciudadanía de hacer promoción de derechos humanos y de relevar historias de memoria social con respecto a la dictadura cívico-militar con estudiantes, con jóvenes. Y invitábamos a los estudiantes a que contaran cuáles son las historias que ellos tienen de la dictadura. Y a jóvenes así, 12 años, 14 años. Y ellos contaban las historias que sabían, ¿cierto? Así contaban historias así como de lo que habían escuchado, de lo que le habían contado, de lo que habían visto en la televisión. Eso también es construir memoria. Y fue muy potente porque, fíjate, estos mismos niños que escuchaban esa historia, que nosotros las representábamos de manera a través del teatro. En ese momento trabajamos con el dispositivo del teatro espontáneo. En esos momentos las chicas decían, ¿cómo puedo pasar esto en Chile? Así, ¿cómo fue que existía el toque de queda? Y esto era en julio del 2019 y después, en octubre del 2019, estos chicos estaban en toque de queda. Lo vivieron otra vez, claro. ¿Cierto? Entonces, fíjate, así que uno dice, no, pero ellos no tienen nada que decir. Justamente es ahí donde tenemos que construir memoria. Sí, tristemente las personas que vivieron la represión política van a morir. Tenemos que recuperar esa experiencia. Tenemos el comentario de Jorge de Talca. Agradecerte, Jorge, por el comentario que dice: y la dictadura civil-militar quiso eliminar no solo una experiencia personal, sino una esperanza colectiva. O sea, un proceso colectivo de cambios, una idea, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Claro, claro, así como... Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezamos a hablar ahora en este programa de hoy, como que se le activa la memoria a uno también los recuerdos, las relaciones, las conexiones, pero claro, a raíz de este comentario que hace Jorge, me acuerdo de un episodio que vi de uno de los documentales que hay sobre la época, donde los militares en el Estadio Nacional le preguntan a los jóvenes que han detenido, ¿verdad? Y que pasan al mesón, y el interrogatorio preliminar, ¿verdad? Dice, usted se metió en política, usted está en política, usted estuvo en política. Entonces, es como una pregunta de decir como que ahora le dijéramos ahora a una persona, oye, ¿usted ve tele? ¿Usted ve redes sociales? Porque, claro, o sea, antes del golpe militar, se hacía política en Chile como era lo normal del momento, ¿no? Entonces, preguntarle, ¿usted está en política o estuvo en política? Es como decirle, ¿usted está ensuciado? Era una cuestión tan chocante al final que bueno, eso fue lo violento del cambio, además, que yo creo que también dentro de la sociedad chilena generó eso, algún tipo de trauma colectivo, ¿no? En mi opinión. No soy entendido en el tema, pero me parece. Ahora, dentro de los trabajos que ustedes han hecho, Carlos, ¿también tú te gustaría destacar alguna experiencia específica? Porque también ustedes han hecho teatro con esto. Entonces hay mucho que contar. ¿Tú te gustaría
mencionar algún caso, alguna O sea, experiencia? este que te contaba recién tenía que ver con un trabajo con teatro espontáneo, que es un teatro igual particular, no es un teatro Ujú. tradicional, que es un teatro participativo, que con la compañía Teatro al Toque, que es de Talca, que ya llevamos como 18 años trabajando juntas, Al toque, se llama. al toque, teatro al toque. Lo que Ya, hacemos es generar una función de teatro donde no hay una obra que esté ensayada por la compañía, sino que el público cuenta sus relatos y en ese contexto de que invitar a las personas a relatar, las entrevistamos en público sobre esas historias y después de esa entrevista, que durará unos 5 minutos, esa historia se pone en escena frente ya, al público. perfecto. Entonces hemos hecho un montón de experiencias, así como hace mucho tiempo, así como de trabajar en los relatos de la dictadura, de la represión, también de la esperanza, también de las respuestas que nos interesan un montón, así qué respuestas y acciones de resistencia hicimos en ese tiempo. Ujú. Y ahí hemos trabajado en diferentes contextos, desde relevar así historias de personas represaliadas políticas hasta tenemos una función muy bonita que hicimos en la plaza de Santiago para la conmemoración creo que fue en el año 2019 también, así, o en el, sí, 2019 parece, o 2018, que la Instituto Nacional de Derechos Humanos, la sede metropolitana, nos contrató para hacer una función en la Plaza de Armas de Santiago Ya, para la conmemoración de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la gente contaba así en la plaza historias de derechos humanos, y las historias de derechos humanos en Chile tristemente son de transgresión, entonces claro. aparecían esa historia. eh, con Jorge que escribió ahí, tenemos historias bonitas también que él ha gestionado hace un tiempo, así como funciones donde poníamos a disposición de contar los relatos de las familiares, la agrupación de familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en Talca. Entonces, llevamos toda una historia trabajando con el teatro como una forma de honrar esa historia y de ponerla en un lugar de visibilización, ¿cierto? Exacto, Porque es distinto contar una historia que verla. claro. Es mucho más Entonces le da un desgarrador valor estético, de ponerlo verlo en un lugar de representado, valores. verlo Claro, representado, mucho más desgarrador. sí. Y bueno, y eso ha sido un trabajo súper constante que venimos haciendo hace un montón de años ya con las Teatro al Toque. Eh, También así como el trabajo que hemos hecho con Corporación Ciudadanía, que también le tenemos una relación bien estrecha con la Gloria Arán, donde hemos hecho varios trabajos de relevar testimonios. Hay un trabajo que hicimos bien bonito que se llamaba 11 testimonios del 11, relatos de dictadura, donde desde las prácticas narrativas, lo que hice ahí, cuál fue mi tarea, era entrevistar a 11 personas, Ya, idealmente mujeres o mapuches, porque son de las historias más invisibilizadas de la represión política, que contaran su historia de la experiencia de la dictadura. Personas que fueron torturadas, presas, familiares de detenidos desaparecidos, o algunas otras personas que en realidad nunca vivieron la dictadura, pero vivieron sus efectos. Y con esos testimonios armamos lo que llamamos un documento terapéutico, donde desde la entrevista que yo haga a las personas, tratando de ser muy leal con sus palabras, construimos un texto donde está esta historia. Porque lo interesante, lo complejo de las experiencias difíciles o traumáticas es que nos quitan la posibilidad de narrarnos, nos cortan. Entonces lo que hacemos desde la terapia narrativa es generar una conversación donde podemos renarrar, volver a escribir esta historia, reautorar esta historia. Una vez que teníamos esa historia y que las personas la aprobaban, decían, sí, esto es lo que yo quiero contar. Le pasábamos a un grupo de artistas, centros culturales, para que construyeran unas cápsulas audiovisuales. ¿Por qué? Porque este proyecto tenía como intención a jóvenes. Entonces, ¿cuál era el lenguaje de los jóvenes? Poner cápsulas audiovisuales cortas que ujú, mostraran esa historia a través del lenguaje audiovisual. Y se crearon
Pájaro Provinciano creó una canción a partir de un relato y se hizo un video de eso, se trabajó con técnica de collage, con animación, danza, pero se hicieron 11 cápsulas con cada uno de estos testimonios. Entonces, eso también es una forma de construir memoria y de poder ponerle en un lenguaje que sea más cercano a las generaciones que vienen. Y otro trabajo que es muy interesante, el trabajo que hemos venido haciendo con familiares de genocidas de las dictaduras latinoamericanas, donde trabajamos con nietos, hijos de genocidas, de personas que participaron en las dictaduras latinoamericanas, Argentina, Paraguay, Chile, y que se ponen en un lugar de rebeldía frente a la historia de su familia. Y toman posición contraria y develan las acciones de su familia. Entonces, hemos trabajado harto con eso, nos hemos vinculado con una agrupación que ya tiene una presencia bien importante, que se llama además Historias Desobedientes a partir de eso, que son estos familiares que desobedecen a la historia familiar, de negacionismo, de que esto no pasó, de que no fue tan así, de que fue una guerra, y toman posición. Hay que ser valiente para hacer eso, ¿no? Como familiar, como nieto hijo porque te echa a la familia encima. Sí, y hay que ser valiente además porque están en una posición difícil, así como, porque en un primera instancia por lo menos era difícil, así como te echaba ya la familia encima, pero tampoco podíais cruzar la vereda al frente tan libremente, porque igual desde la vereda al frente te miraban con desconfianza. Claro. Igual eres de la familia tal. Hijo de un genocida, hasta dónde me está sacando información y hasta dónde realmente de corazón él está con nosotros, claro. Claro, sí, y se han ido ganando una validación, una visibilización, además tomando posición pública, así como cuestionándose. Entonces, es bien interesante también. Sí, yo creo que es un ejemplo igual, ¿eh? Es como se está quebrando esta resistencia a abrirse a la verdad, a la justicia, no con los protagonistas, sino con la descendencia. Eso ya es buen síntoma, creo yo, para la sanidad, para la salud mental de nuestra sociedad, que por lo demás es un problema que también se ha repetido en muchos otros países. Yo quiero decir... Perdón. Está el enlace ahí, ¿eh? El enlace de lo que está señalando Carlos en este momento, el material de los testimonios del 11. Está ahí el enlace de YouTube para que quien quiera interesarse en ver los videos pueda copiar el enlace y revisar el trabajo. Está muy bonito, yo estuve viendo las cápsulas. Así que es totalmente recomendable, queridas amigas y amigos que nos ven a esta hora y que nos van a ver también en el futuro. Ahí está el enlace de YouTube en pantalla para que ustedes puedan revisar este material, este trabajo al cual refiere Carlos Chico. Y agradecer también... No, perdón, adelante. Quizás recomendar también a si hay gente que quiere interesarse más por este trabajo con familiares de genocida, pueden entrar a buscar en Facebook Nárrate, y hay unas entrevistas que nosotros hemos hecho con respecto a hacer memoria de resistencia con respecto a los 50 años, y ahí entrevistamos a dos familiares de genocida, una chica que es nieta de Paraguay y un chico que es nieto de un torturador acá en Chile. Ya, sí, estuve viendo ese programa también, sí. Sí, es totalmente recomendable esto que señala Carlos, Nárrate en Facebook. No sé si el Facebook permite poner el acento en la A o es no lo tenemos sin acento. Sin tilde, ya. Nárrate, búsquenlo ustedes, queridas amigas y amigos, en Facebook. Pueden encontrar ahí el trabajo que han hecho Carlos y también otros y otras profesionales en relación a los temas de la memoria, en relación a la psicoterapia y
Y por supuesto el enfoque más comunitario, que al principio del programa partimos haciendo esa observación de, decía Carlos, de cómo finalmente el enfoque comunitario para la salud mental se ha ido cada vez desmejorando más. Y que también comentaba, en lo personal yo señalaba también que es un síntoma que viene de este cambio político que hubo en Chile, ¿verdad? A raíz del golpe militar del 73, y cambió violentamente la forma de entender la realidad que teníamos hasta ese entonces, previo al golpe. Y a propósito, nos escribe también nuestro queridísimo amigo Rodrigo Elgueta. Quedó un poco grande, lo voy a achicar porque se está cortando ahí la cabeza, que el cuello no se nota. Gracias, Rodrigo. Lo voy a leer. Dice: hola, Felipe y Carlos. Yo soy profesor de artes y creo que las artes, en todos sus ámbitos, son una excelente herramienta para enfrentar estos temas de visiones de mundo y memoria. ¿Qué opinas, Carlos, sobre el cambio de las visiones de mundo en las generaciones más jóvenes? ¿Es un hecho imparable? Pregunta Rodrigo. Sí, o sea, yo creo que siempre está moviéndose, ¿cierto? Que, yo creo que hay un cambio que estamos notando, pero como decía antes, siempre va a estar en disputa. Eso es lo complejo de esto. O sea, no podemos decir ya, esta generación cambió y se acabó el trabajo de construcción de memoria o de alejarse de miradas que opriman a otras formas de existencia. Vamos a estar siempre poniéndonos en esa tensión. Qué bueno que nos está tocando ver con generaciones que están más sensibles, disponibles a esto, pero eso no nos asegura que esto va a continuar así, ¿cierto? La construcción de memorias, la construcción de las miradas diversas es algo permanente, es una tensión. Es una tensión. Sí, estaba pensando justamente que en el caso de Rodrigo Olgueta, que hace la pregunta, Rodrigo es autor junto a Carlos Reyes de 3 libros, por ejemplo, que tienen que ver con memoria, que tienen que ver con reparación inclusive, y con visibilizar temas sumamente dolorosos para el país, pero que lo hacen en un formato amable, especialmente para la gente joven, ¿no? El formato cómic. Entonces, hay una novela gráfica que se llama Los años de Allende, hay otra novela gráfica que se llama Víctor Jara, y hay otra que se llama Nosotros los Selknam, ¿no? Que ustedes lo pueden buscar, queridas amigas y amigos también, ¿no? Si lo quieren conocer ese tipo de trabajo, pueden pedirlo prestado en una biblioteca o comprarlo. Y creo que ahí, en ese sentido, la virtud del formato cómic es que es un formato que gusta mucho a los niños y jóvenes, y por lo tanto pueden leer, pueden introducirse al mundo de la historia de una manera amable y, por supuesto, reuniendo esta característica de mucha parte, gran parte de la juventud, y que también está más llana para poder conocer los hechos que han ocurrido en su propia sociedad y en la sociedad que también a ellos y a ellas les toca construir de aquí en adelante, en una tensión permanente, como bien dices tú, Carlos, que quizá, no sé, es parte del aprendizaje, quizá es parte de la vida, quizá es parte de la conciencia humana, que también estamos llamados a conquistar y a despertar frente al dolor que se vive, ¿no? Y pensar acá los problemas que tenemos, pero pensar un poquito más allá en otros lados, cuestiones mucho más drásticas como las bombas, ¿no? La guerra misma. Sí. Que me parece súper interesante el trabajo que hacen con el cómic. Quizá hay la diferencia entre el trabajo que yo le estoy contando con el trabajo que hacen ellos, es que nosotros nos fijamos en la historia pequeña, ¿cierto? En la historia de esa persona que no se va a escribir un libro de su relato. Uh-huh. Que lo más probable es que tenga muy poca posibilidad de que sus historias tomen un lugar de tanto protagonismo. Y ahí, esa es nuestra intención. No quiero ponerlo como esto es mejor que el otro, no. Yo creo que es un trabajo, son 2 trabajos que hay que hacer. Sí, claro. Entonces, nuestra intención es poner en relevancia, en visibilizar esas historias que
que cuesta mirar, que quedan escondidas o quedan oprimidas, subyugadas. Ahora, Carlos, esto último, ¿verdad? La historia de la persona común, desde la psicología, desde la psicoterapia que tú también realizas, tú lo sitúas eso dentro de un plano, voy a decir la palabra patologizante, a lo mejor no está tan acertada, pero para eso hoy, ¿no? En el fondo, cuando trabajamos con la narrativa de una persona común, y construimos una memoria, una historia, un dato, es también sanador de la experiencia práctica. A ver, Agradece ahí hay- hay- las buenas. O no tiene que ver voy con a tratar. sanar. Sí, a ver, quizá me ponía en una aprieta contestarte esto, o sea, o sea, la mirada en que yo trabajo desde la narrativa es no patologizante. Entonces, nos vamos a patologizar la experiencia de las personas. Y voy a explicar esto de una manera súper sencilla, así como nuestra cultura actual suele ser patologizante. La influencia que ha tenido la psiquiatría, por ejemplo, en cómo nos comprendemos, el relato de la psiquiatría ha sido súper fuerte. Entonces, ya no estamos tristes, estamos deprimidos. Entonces, entonces patologizamos esa experiencia. Entonces, Una gravedad. no trabajamos desde esa mirada y lo que vamos a poner atención es construir este relato porque tener la posibilidad de relatar esto, de ponerlo en un hilo narrativo, le permite tener a las personas agencia, poder sobre esa experiencia. Pero a la vez, en esta historia no vamos a poner atención solamente sobre la historia de lo abusivo o del daño. Vamos a también escuchar y vamos a poner mucha atención sobre las respuestas que dieron las personas, porque siempre las personas y las comunidades estamos teniendo respuestas frente a lo que vivimos. Entonces, quizás nadie le preguntó a la persona así, ¿qué te ayudó a resistir la tortura? ¿En qué te ayudó? Y alguien te va a decir, ¿sabes qué? Yo miraba, esto es un relato real, así como, yo miraba un rayito de sol en las mañanas. Y, y conversamos de qué era ese rayito de sol. Y cómo estaba vinculada a su historia y cómo lo vinculaba a su familia, a cuando vivía en el sur. Poner atención en esas pequeñas historias de la forma en cómo resistimos hace tremenda diferencia para poder lidiar con la experiencia de daño. No es negarla, no es romantizarla, ¿cierto? Es terrible las Pero cosas fijarse que pasan en las dos caras, en el fondo. en la historia del daño y en la historia de la respuesta y de la resistencia. Sí, yo me acuerdo también, recuerdo un señor que fue torturado y me decía que la manera que él inventó para superar el momento mismo del dolor era cuando venía la descarga eléctrica, entraba el dolor. Y cuando terminaba el aparato, ese dolor salía con el aparato. O sea, finalmente era alguna cosa que iba y venía, y eso es lo que lo mantuvo vivo. Y suponte, toda Lo toda pasajero esa del forma dolor. de comprender la experiencia generó esa acción de resistencia concreta, eh, tiene que haber ayudado un montón a esa persona en ese momento. Porque en esa situación, por ejemplo, de que pareciera que no tiene ni un control o no tiene ninguna posibilidad de hacer algo frente a lo que le De está pasando, evitarlo. Ujú. encontró una. No lo puede resistir, responder, no necesariamente resolver las cosas, pero mostrar que podemos hacer algo frente a eso. Siempre Sí. estamos haciendo algo frente a las cosas que Sí, nos fíjate, pasan. para dar un ejemplo del otro lado, digamos, del lado de la experiencia más, digamos, no del dolor, ¿no? De la experiencia distinta. Recuerdo que, claro, tenía unas conversaciones con personas y frente a esos temas del descubrir cuando tienes un problema, ¿no? No tienes resuelto ese problema, pero puedes hacer una práctica con un grupo, suponte una relajación, una sonoterapia, una terapia alternativa, o una narración colectiva,
o una conversación colaborativa, finalmente no te resuelve el problema tampoco, pero recuperas tu paz interna, por ejemplo, que habías perdido producto del problema. Claro. Sí, pero esa sería pero fíjate, esa no digo que puede ser útil, súper útil, pero es una respuesta del hoy. Lo interesante es indagar sobre las respuestas que hubieron en la experiencia. Ah, claro, claro, pensando en la memoria. ¿Cierto? Sí. Porque ahí aparecen las memorias de resistencia también. Sí. Sí, ahora, claro, también uno puede dar otro ejemplo. Me acordaba yo de lo que significa la memoria como un elemento de construcción de realidad, finalmente, ¿verdad? Porque había un grupo de franceses, recuerdo que vi en la tele cuando niño, tres señores que estaban así un poquito encorvados, ¿no? Y lo entrevistó, creo que don Francisco. Y los señores contaron la historia de por qué estaban así físicamente, estaban así reclinados, hombres adultos, y contaron que hace 25 años atrás, más o menos, siendo muy jóvenes ellos, habían ido a un país árabe, no recuerdo cuál. Esto no es nada contra los árabes ni contra el Islam, aclaro, pero es una anécdota que le pasó a estos señores que dentro de una comarca por ahí encontraron a un rey, no sé qué cargo tenía, pero que vulneraron alguna regla del lugar, no sé si sabiendo o sin saber, pero los metieron presos durante 20 años, creo que fue. Y estos señores estaban en un espacio, una especie de hueco dentro de una caverna oscurísima. Y no tenían espacio para moverse más, sino un espacio así que quedaban totalmente reclinados, con una celda donde les llevaban la comida y podían comer y no se podían mover de ahí. Era una cosa horrible. Y la manera que ellos sobrevivieron al castigo de años, que nadie se enteró que estuvieron ahí, fue justamente un relato colectivo de los tres, donde hablaban de las calles de París, por ejemplo, que iban al café tanto, después iban al parque, después iban a la casa, hora de dormir, dormamos, ya, vamos entonces a mirar la Torre Eiffel, en fin. Se lo pasaban el día y la noche hablando del pasado, porque sencillamente era la forma que encontraron de sobrevivir a esa forma de cárcel. Esas son respuestas, ¿cierto? Resistencia, ¿no? Nos ha llegado otro, casi el final del programa, queridas amigas y amigos. Esta hora pasó, pero realmente volando. De Gabriela Sadi, muchas gracias, Gabriela, por tu comentario. Dice, voy a intentar poner acá en pantalla, a ver si no tapa tanto, ahí está. Dice, otros colegas dirían que ese hombre, siendo torturado, estaba disociado, y así denostan su respuesta, para instalar desde lo profesional respuestas más aptas, colonizando con conocimiento profesional, hegemonizando las subjetividades. Al parecer ella también es psicóloga igual que Carlos, y esa es la opinión. Claro, así como lo que está subrayando ahí Gabriela es que una forma puede también ser patologizar esa respuesta, ¿cierto? Y ponerle como síntomas, y en realidad está disociado, este hombre que pensaba en que en que el dolor iba y venía, ¿cierto? Le podría poner esa descripción, y lo que le quita es el valor a esa respuesta y lo descalifica y lo patologiza. Ah, perfecto. Sería una forma... Algo que pasa un montón, por ejemplo, profesional de descalificar con mujeres que... Sí, o que pasa un montón con mujeres que han vivido violencia de género y fácilmente se les pone y se patologiza lo que están viviendo. Así, está deprimida. ¿Cómo no va a estar triste alguien que está recibiendo violencia? En vez de reconocer que esa tristeza es una respuesta a que se está pasando a llevar algo que es valioso para ellas. Claro, y que además eso no tiene por qué inhibir saber el por qué se encuentra deprimida y tomar medidas respecto de cómo manejar esa afrenta que ya ocurrió. O sea,
estar deprimido a veces es una tremenda respuesta. Claro, una forma de sobrellevar algo. Claro. Claro, es como yo le decía, yo trabajé con años atrás, no tantos años atrás tampoco, pero trabajé con personas en situación de calle. Entonces cuando me decían, bueno, ¿quién eres tú? Le preguntaba, bueno, yo soy un alcohólico, me decía. Entonces yo le decía, no, tú no eres un alcohólico, tú eres una persona que ha recurrido al alcohol como una forma de manejar o de resolver lo que tenías angustiándote o alterándote, ¿verdad? Y que tu respuesta fue esa, tu forma de manejar la situación no es la mejor, hay otras formas, pero fue una forma, es una manera de reaccionar y de sobrellevar tu vida a pesar de el dolor que quieres ocultar o evadir finalmente. Claro. Bueno, la verdad que se pueden dar muchas reflexiones más, muchos ejemplos más, querida amiga y amigo. Hemos pasado esta hora de programa, esta hora de asamblea con Carlos Chico, psicólogo. Hemos puesto algunas coordenadas ahí en la pantalla a lo largo del programa. Ustedes los pueden volver a ver después para que puedan dar con más información respecto a estos temas que hemos analizado, la salud mental, la psicología, la memoria. Y agradecer, por supuesto, a las amigas y amigos que nos han hecho consultas, acotaciones, nos han hecho comentarios, como Jorge de Talca, como también tenemos Rodrigo Olgueta y Gabriela Sadi Cofré, perdón. Y nos agradece también Jorge de Talca, gracias por los temas abordados, saludos, muchas gracias a ti, Jorge. Y les recuerdo, queridas amigas y amigos, que este video va a quedar también en nuestro sitio web del programa, que es Deliberación, ahí va a aparecer en pantalla, deliberación.cl, a disposición de todas y todos que quieran volverlo a revisar. Y está en formato YouTube. Y no sé, Carlos, si tú quieres dar algún correo de Nárrate para que las personas que quieran saber un Como poco más. referencia, así diferentes formas que tienen como para conectarse con nosotros. Está el Facebook, Nárrate, está el Instagram, Nárrate Chile, está nuestra página web, narrate.cl, y está nuestro correo, narrateinfo@gmail.com. Todas esas formas para poder vincularse con nosotros. Narrate.cl. Sí. Perfecto. Ahí están entonces las redes sociales de Nárrate, en Facebook Nárrate, en Instagram Nárrate Chile, la página web narrate.cl. Y también nos agradece y nos saluda el Consejo Ecológico de Molina. Buenísima conversa y muy necesaria. Muchas gracias, que feliz de que hayan podido acompañar, disfrutar y compartir el enlace también para que otras personas se enteren de esta conversación que hemos tenido con Carlos Chico. Y por supuesto, Carlos, agradecerte mucho tu participación en el programa de hoy. Y bueno, adelante con Nárrate y todo el trabajo que están hermoso que están realizando. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Ahí, Felipe, fue una súper buena conversación. Será hasta pronto, querida amiga y amigos. No se olviden, el próximo lunes a las 21 horas. Deliberacionando número 28 nos toca. 28 de este año. Hasta pronto.